Éxodo capítulo número 20, verso número 16. Hoy vamos a concentrarnos en el estudio del noveno mandamiento. El noveno mandamiento. Ella nos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora, si bien es cierto, este mandamiento está estrechamente asociado con el uso de la lengua, es necesario que primeramente encontremos en qué consiste este mandamiento, sus tres principios. Hoy vamos a hablar acerca del significado del mandamiento, la importancia del mandamiento y por último, la ejecución o la aplicación de este mandamiento. Recuerde estos tres parámetros. Primero, el significado de este mandamiento. Segundo, la importancia del mandamiento. Y tercero, la aplicación de este noveno mandamiento. Ahora, para poder encajarnos en este tema del noveno mandamiento, no hablar contra nuestro prójimo falso testimonio, debemos de concentrarnos en que este es un mal de la sociedad. Hablar en contra de alguien se ha hecho de alguna manera un hábito en medio del pueblo. No solamente pueblo inconverso o no creyente, sino también dentro del pueblo cristiano. Este mal, mi querido hermano, usted lo encuentra o lo detecta en todo lugar donde usted, en este caso, se desarrolla. Si va a su trabajo, no faltará quien hable en contra de alguien, sea este su propio compañero, el jefe inmediato, el dueño de la empresa, aquella persona que de pronto hace la limpieza. Si está de pronto en el hogar, no faltará entre la familia quien hable mal en contra de su pariente. No se diga también inclusive dentro de una iglesia, no habrá quien siempre vea algo contrario y estimule de alguna manera algo equívoco a través de sus comentarios. Este mal se lo encuentra en la juventud, este mal se lo encuentra en medio de nuestra sociedad, lo hacen tanto hombres como también las mujeres. Antes se decía que el asunto de hablar más de la cuenta era cosa de mujeres, pero en la actualidad yo no lo creo. Ahora esto es un mal regado tanto en hombres como en mujeres. Amén. Más allá también se lo encuentra entre los varones, también propiamente hablando, no solamente entre las mujeres. En la juventud, la discriminación a través de los comentarios desatinados o de los falsos comentarios que uno pudiera dar, puede también crear una circunstancia muy, pero muy difícil en medio de la sociedad. Todo esto, mi querido hermano, aún ha trascendido hasta en los niños. El hablar más allá de la cuenta ha afectado terriblemente a nuestra sociedad cristiana y no cristiana. ¿Qué nos dice el texto? Ahora, vayamos por favor a la escritura. Éxodo capítulo número 20. Nos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Vamos de alguna manera a segmentar este versículo bíblico. Nos dice el Señor: no hablarás, pero ahí dice contra, o bien podríamos decir contrario. No hablarás contrariamente, o lo opuesto, o diría yo lo negativo de tu prójimo. Ahora, si bien es cierto, usted y yo podemos hablar negativamente de alguien, y aquí quiero hacer un paréntesis para que no se me salga fuera del contexto, esa forma en la que usted ha de hablar negativamente, el primer punto debería de serlo frente a la persona que usted sabe que está llevando una mala manera de vivir. Eso es lo más importante. Si usted pretende hablar algo negativo en contra de alguien, le recomiendo que lo haga frente a frente, es decir, persona a persona. ¿Con qué fin, mi amado hermano? Para que aquello negativo que usted quiere expresarle o manifestarle vaya directamente a los oídos interesados,
no a las personas interesadas. Porque muchos pretenden saber qué es lo que está pasando y en su afán de querer captar, sí, de pronto ese comentario, estas palabras pueden salirse, sí, de las personas, sí, indicadas. Si usted algo tiene que hablar negativamente en contra de alguien, hágalo frente a frente. De pronto hay muchas cosas negativas que son necesarias confrontar. De pronto, si una persona tiene, si diríamos, una mala manera de vestirse y usted se ha percatado de esa postura, entonces lo más importante sería que usted, si se ponga frente a esa persona y se lo haga saber cara a cara. ¿Para qué? Para que esa persona de sus labios escuche, sí, lo que le puede causar más adelante un beneficio. Verso número 16 nos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Veamos ciertos parámetros bíblicos para poder fortalecer este texto. Acompáñeme, mi querido hermano, en el mismo libro del Éxodo, capítulo número 23. Éxodo, capítulo número 23. Más adelante. ¿Lo tiene? Éxodo capítulo número 23, verso número 1. ¿Cuáles son los parámetros bíblicos que el Señor nos recomienda? Sí, para no entrometernos negativamente a la hora de hablar más de la cuenta. Dice la Biblia: no admitirás falso rumor. Ahora, esto no va en función de quien lo habla, sino más bien de quien lo está recibiendo. Ahora, el texto bíblico de Éxodo capítulo 20, verso 16 dice: no hablarás contra tu prójimo algo que sea mentira, es decir, falso testimonio, algo que no sea verdad. Y segundo, para, diríamos, cerrar este círculo vicioso, el Señor recomienda de contraparte a los que les encanta oír. Mucha gente dice: a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Hay quienes también suelen decir: a mí no me gusta el chisme, pero sin embargo me entero de las cosas para orar por esas cosas. Y es falso, mi querido hermano. Sí, la Biblia dice en el verso número 1 del capítulo 23: no admitirás falso rumor. Es decir, si alguien se allega a ti para comentarte algo que a ti, sí, te queda, por así decirlo, el sinsabor de que esta situación pudiera ser falsa o no tiene fundamento alguno, la Biblia nos recomienda ni siquiera darle apertura, ni siquiera permitir que ese rumor, que esa palabrería, sí, haya cabida en nuestros oídos. Y es evidente, mi querido hermano, que si nosotros nos prestamos para oír, siempre habrá alguien que se acerque para contarnos. Sí, esto yo mencionaba en otras enseñanzas hace un tiempo atrás. Con qué facilidad dentro de las iglesias los murmuradores encuentran orejas dispuestas para que escuchen la murmuración. Sí, a veces es difícil encontrar en medio de una congregación gente que busque de Dios, pero qué fácil se hace encontrar en medio de congregaciones no maduras, sí, personas dispuestas para escuchar y para regar todo aquello que nos conviene. La Biblia nos dice en el verso número 1: no admitirás falso rumor. ¿Qué más nos dice? No te concertarás. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Es decir, cuidado con hacer alianza para destruir a alguien con un testimonio de dudosa procedencia. Amén. Mi querido hermano, el Señor nos advierte de alguna manera que el prestarnos para este tipo de, diríamos así, de situaciones puede ser de gran gravedad para nosotros y de gran perjuicio. Digo esto, mi querido hermano, por lo que nos dice adicionalmente. Acompáñeme al Evangelio según San Mateo en el Nuevo Testamento. Según San Mateo, capítulo número 19.
Mateo capítulo número 19. ¿Lo tienen? Jesús también así lo contempló. Mira lo que nos dice. Cuando el Señor confrontó a un joven del cual le había pedido que lo siga, el Señor le dice: no matarás. Están haciendo mención de los mandamientos. ¿Qué más le dice? No adulterarás, no hurtarás. Y considera este precioso mandamiento. ¿Qué le dice? No dirás falso, ¿qué cosa? No dirás falso testimonio. Ahora, el falso testimonio obviamente está fundamentado en algo que no es cierto. Ahora, veamos lo siguiente. Dentro de este estudio vamos a considerar, tal como lo he mencionado, tres aspectos: el significado del mandamiento, la importancia de este mandamiento y, como tercer aspecto, el cumplimiento de este mandamiento. Vayamos a lo primero. Éxodo 20, recuerda, Éxodo 20:16. El significado del mandamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice este mandamiento? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Primero vayamos al significado. Leamos. En primer lugar, descubrimos que este mandamiento nos enseña que tenemos que hablar la verdad con respecto a la vida de nuestros prójimos. Recuerden que el texto no dice que no se puede hablar del prójimo. Se debe de hablar del prójimo, pero siempre fundamentado ¿en qué principio? ¿En la mentira, en lo falso o en la verdad? En la verdad. Usted puede hablar de su prójimo, pero siempre y cuando su manera de transmitir, en este caso sus palabras, sean fundamentados en cosas ciertas, no en cosas inciertas. Lo lamentable es que las personas cogen lo incierto, le ponen su sazón, le ponen su sabor y, amado hermano, adornan algo que nunca debió haber sido adornado. Y lo que es peor, lo transmiten. Lo que es peor, lo comparten a su manera de pensar. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado que está en un lugar, sí, y de pronto en ese momento, sí, pasa alguien y usted inmediatamente dice: uy, el hermanito pasó por ahí? Pero la mente le comienza a trabajar y dice: ¿a dónde irá el hermanito? O sea, de manera inmediata, es innato en el hombre. Sí. Ahora, si usted tiene la mente en Dios, la tiene protegida, usted dirá: ay, el hermanito, puede ser. Eso todo pasa en su mente. Puede ser que vaya a donde alguien a predicar el evangelio. Pero si su mente está podrida, está dañada, su mente le puede jugar, ¿sí?, con sus pensamientos y decir: ay, el hermanito, de seguro, ¿sí?, no ha ido a trabajar, en algo turbio de andar. Y todo dependerá, mi querido hermano, con qué óptica, con qué lente usted pueda ver. Si usted es sano espiritualmente, no va a asociar, sí, en este caso, un incidente con un comentario incierto, porque la Biblia nos dice, nos ordena en este mandamiento, no hablar falsamente en contra de nuestro prójimo. Si quieres transmitir de pronto que viste al hermano, solamente limítate a contar lo que viste, no lo que se te parece. De pronto puedes llegar a tu casa y decirle a tu esposa: oye, vi al hermano, sí, pasando por las calles del centro, punto. Pero no pongas tu sazón, no pongas inclusive tu malicia. Hay quienes cuentan lo que vieron, pero lo cuentan en un tono no apropiado, o con una insinuación, sí, que puede dejar a pensar: ah, que no sabes a quién vi. ¿A quién? A fulano de tal, e iba por esas calles. Mire, solamente el darle énfasis, ¿sí?, de una manera maliciosa, aun cuando no añado ni quito, pero solamente ya darle un tono fuera de orden, puede dejar, sí, una interrogante para que otro pueda entender cualquier cosa. Amados
Amados hermanos, recuerde que el Señor, antes de que nuestra palabra esté en nuestra boca, Él ya la conoce y Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Amados hermanos, este mandamiento de alguna manera nos confronta y nos dice en cuanto al significado, qué es lo que quiere dar a entender con este mandamiento. Dice que tenemos que hablar la verdad con respecto a la vida de nuestro prójimo. ¿Quién es prójimo, mi amado hermano? Esto en buena palabra es el próximo, la persona próxima a tu sí, en este caso a tu lado. Aquella persona que está a tu lado. ¿Quién es tu prójimo? Mira a un lado y él es tu prójimo. Ahora, si tu prójimo es tu hermano, gloria a Dios. Si tu prójimo es tu mamá, qué bonito. Si tu prójimo es, amado hermano, alguien desconocido, también es tu prójimo. Es decir, que este mandamiento no está limitado solamente para el pueblo creyente. Está bien, voy a hablar la verdad, pero solo con mis hermanos. Con los inconversos, eso sí los voy a destrozar. No. Creyentes y no creyentes son nuestro prójimo. Amén. Nuestra familia también es nuestro prójimo. Los empleados y los compañeros de oficina también son nuestro prójimo. Aún los que hacen daño, aún aquellos que son, diríamos, escoria de la sociedad, también son nuestro prójimo. Amén. Este texto bíblico, mi querido hermano, nos extiende, por así decirlo, el horizonte espiritual para poder hablar siempre con honestidad y con verdad acerca de aquellos que nos rodean. Ahora, adicionalmente nos dice que no solamente debemos de hablar la verdad con respecto a la vida de nuestros prójimos, en la medida, recuerde esto, en que Dios también lo hace de nosotros. Y esto es importante. Hablamos de ese texto bíblico cuando está escrito ahí. Sí, pero corroborémoslo con la Biblia. Salmos capítulo 139. Salmos capítulo 139. ¿Lo tienen? Dice el Señor: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Ahora recuerde, para poder conocer a alguien, primero hay que examinar a ese alguien. Mire este principio, valedero a la hora de poder emitir un criterio. ¿Cuántas veces emitimos criterios, comentarios, sin conocer, sin examinar a la persona? Usted puede ver a alguien por su rostro y ya emitir un criterio, ¿verdad que sí? Los alumnos hacen eso cuando conocen por primera vez a un maestro. Ven al maestro todo con el ceño fruncido, de pronto algo bajo de estatura, medio gordito, y dice, se lo ve medio malo el pez, ¿verdad? Solamente con el rostro, con la apariencia o con la manera de vestir. Pero todo es que usted lo trata, todo es que usted habla con él, comienza a tener un roce, verdaderamente sí que era malvado y perverso, ¿no? Pero a veces suele pasar lo opuesto, a veces las apariencias engañan. A veces los rostros simplemente no encajan con la personalidad. Hay personas que puede ser externamente, diríamos, algo ofensivo en su apariencia, pero usted los trata y son un pan de Dios. Son una persona totalmente afable, ¿verdad? Y una persona que a la verdad no compagina con su rostro. Amados hermanos, la Escritura nos dice en el verso número 1, del capítulo número 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Sí? Aún más, en el siguiente verso nos dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Es decir, tú me has analizado todo el tiempo. Todo el tiempo. Y dice ahí el Señor, has entendido desde lejos mis pensamientos. Amados, esto nos invita a que si usted quiere emitir algún criterio, si quiere dar algún comentario acerca de alguien, primeramente aprenda a conocer a ese alguien antes de hablar. Amén. Es importante, mi querido hermano, que usted primeramente se empape bien de quién es, y después poder hablar de aquel.
sí, de aquella persona. Si usted conoce a la persona, sí, entonces usted podrá hablar con seguridad acerca de esa persona. Recuerde que este mandamiento nos confronta a no hablar falsamente en contra de nuestro prójimo. La Escritura, aún más, mi amado hermano, sí, luego de este texto del capítulo 139 de los Salmos, sí, verso número 1 y 2, en el cual, recuerde, nos dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos, dice ahí, mis pensamientos. Dice ahora adicionalmente, ¿sí?, a la hora de hablar, más allá de la cuenta, he puesto unas ilustraciones muy prácticas, ¿sí?, pero que son de alguna manera un refuerzo para la enseñanza. ¿Sí? La lengua, mi querido hermano, ¿sí?, la Biblia en el libro de Santiago nos dice que, si bien es cierto, es un pequeño miembro en nuestros cuerpos, sí, oiga, si ¿quién lo podrá dominar? La lengua, más allá de lo que nosotros pudiéramos muchas veces, sí, decir, ella suele soltar sin parámetros, según frenar todo tipo de palabras y comentarios. Ahora, eso en cuanto, recuerde, al primer punto, el significado del mandamiento. Vamos a sacar conclusiones casi de acuerdo a cada punto. Recuerde, ¿qué te podríamos decir en cuanto a el significado del mandamiento? Que Dios quiere que siempre hablemos de nuestro prójimo la verdad. Esa es la gran conclusión del significado. Dios requiere que su pueblo hable de los demás siempre y cuando se fundamente en la verdad. ¿En la verdad de quién? De nuestro prójimo. ¿Cómo vamos nosotros a conocer a nuestro prójimo? Si nos sentamos con ellos, los conocemos, comenzamos a entablar con ellos una relación. Entonces, cuando usted hable de alguien, lo hará siempre con un fundamento, porque así también Dios lo hace con nosotros. ¿Sí? Él también conoce nuestro levantar, conoce nuestro sentar, conoce cada día lo que hacemos, y Él puede hablar verdad de cada uno de nosotros. Ahora, en el segundo punto, veamos. Primero vimos el significado del mandamiento. Ahora vayamos en sí mismo a la importancia del mandamiento. Para ello, por favor, trasládese a la carta de Santiago. Por eso pusimos la previa de la diapositiva. Santiago, capítulo número 3. El significado del mandamiento. La importancia del mandamiento. Santiago, capítulo número 3. Vamos a ver la importancia. Para ello, abramos por favor Santiago, capítulo número 3, verso número 2 en adelante, hasta el verso número 10. Después de la carta a los hebreos, viene la carta de Santiago. Y ahí tenemos como un subtítulo que dice la lengua. Ahora recuerden, el problema no está en la lengua, sino en el dueño de la lengua. La lengua no tiene la culpa de moverse. Sí. Recuerde que un caballo, sí, si bien es cierto, puede correr desenfrenadamente, quien lleva la rienda del caballo es quien controla a ese animal. Amén. Si usted ajusta la rienda, ¿qué pasa con el caballo? Se detiene. Pero si suelta la rienda, ¿qué pasa con el caballo? Corre, ¿verdad? Desenfrenadamente. El problema no está en la lengua, el problema está en quien controla la lengua. Amén. De ahí saldrán comentarios ofensivos, o de él saldrán comentarios de edificación. Ahora, ¿qué nos dice Santiago capítulo 3, verso número 2? Tenemos primero como parámetro aquí, sí, en pantalla. Dice en Santiago capítulo 3, vamos a ver la importancia de este mandamiento, que nos invita a no levantar falso testimonio con respecto a aquellos de los cuales somos testigos.
Sería importante de pronto si se lograra hacer un sondeo. ¿En qué sentido? Preguntando, sí, ¿qué piensa usted cómo es su hermano? Si alguien se le acercara a usted y le dijera, mira, ¿cómo es fulano de tal en la iglesia? ¿Qué usted podría hablar de esa persona? Ahora, recuerde, como primer significado vimos que era importantísimo hablar siempre con la verdad. Y para poder hablar con la verdad, ¿qué se requiere? Conocer a esa persona. Pregunto, ¿usted puede dar con facilidad un criterio de alguien sin conocerle? Pero déjeme decirle que hay mucha gente que sí da comentarios de casi todos sin conocer a sus hermanos. Son muy pocos, de hecho, no puedo hablar por otras iglesias, pero dentro de esta iglesia que solemos ser un poco más reducidos, pero aún así son pocos los que logran conocerse, sí, mutuamente. Si yo le pregunto a alguien de adelante cómo se llama el que está en la esquina de atrás, yo le aseguro que no me da el nombre. Le conoce de rostro, pero ni siquiera el nombre logra todavía ubicar en esa persona. Pero sin embargo, si yo le pregunto, ¿qué piensa usted de esa persona? Sí, me va a dar hasta un currículum. Cosa curiosa, ¿verdad? ¿Verdad? Suele suceder que muchas veces ni siquiera sabemos el nombre de alguien, pero podemos dar un balance de ese alguien. Ahora, de acuerdo a lo que dice Santiago capítulo 3, veamos pues qué nos dice el Señor con respecto a este precioso mandamiento de no hablar falsamente en contra de nuestro prójimo. Verso número 2. Porque todos, miren, y aquí estamos todos involucrados, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, dice ahí, este es, y esto entiéndase como varón y hembra también, ¿no? Este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo, ¿qué dice? Todo el cuerpo. Ahora, aquí hay una gran virtud. Aquella persona que sabe controlar sus palabras podrá tener la suficiente capacidad también de refrenar todos los miembros de su cuerpo. El que sabe refrenar su lengua, sabe refrenar su vista, sabe refrenar su oído, sabe refrenar sus manos, sabe refrenar sus pies y todo su ser. Es decir, que sobre él está el dominio propio, que es una virtud, un don que el Espíritu Santo lo da a quienes siempre lo están buscando. Esos son los frutos también que el Señor quiere ver en nosotros. Dice el Señor, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Verso número 3. Y nos dice, y aquí nos vamos en algo a esta referencia, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Ahora recuerden, ¿cómo nos obedecen los caballos? ¿A través de qué? Del freno que le ponemos ¿en dónde? Pregunto, ¿a todos los animales se los podrá dominar poniéndole un freno en la boca? No casi a todos, pero en el caso de los caballos se les domina poniéndole un freno en el hocico. Amén. Y el Señor toma esta ilustración y la lleva al campo de la iglesia. Si usted también logra refrenar sus palabras, hablando, claro está, siempre con la verdad acerca de los demás, le aseguro que usted habrá obtenido una gran victoria sobre su propio cuerpo. Recuerde que el creyente tiene 3 grandes enemigos. Primero, y el más conocido, Satanás, el diablo, el adversario, Belcebú, como usted lo quiera llamar. Él es el primer enemigo que tiene, sí, el ser humano. Segundo, el mundo. El mundo, todo lo que nos rodea, todo aquello que nos cautiva, todo aquello que nos apasiona, todo aquello que de alguna manera sí nos enlaza y nos arrastra como una corriente. Llámese en el mundo
de pronto los afanes, las ansiedades, la música, las drogas, todo lo que el mundo le puede ofrecer. Es nuestro segundo y gran enemigo. Y hay quienes, les cuento, pueden pelear contra el diablo y salen victoriosos. Hay quienes inclusive pueden confrontar al mundo y quedar sin mancha, sin contaminación. Pero hay un tercer enemigo donde muchos fracasan, que es nuestra propia carne, el yo. Muchos ahí claudican, tropiezan y pierden sus batallas. Esos tres grandes enemigos, mi querido hermano, usted tiene que aprender a vencerlos en el nombre de Jesucristo. Amén. Satanás, sí, el adversario de nuestras almas, el mundo y usted. O yo, en mi caso. Si usted logra dominarse, sí, usted habrá alcanzado un gran potencial, sí, a través, diría yo, del poder del Espíritu Santo. Porque aquel que puede dominarse a sí mismo también podrá dominar al mundo y podrá vencer al enemigo de nuestras almas. ¿Cómo pretenderíamos nosotros darle guerra a Satanás si con nosotros mismos estamos vencidos? Amados hermanos, dice la Biblia, verso número 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Verso 4, otra ilustración. Mirad también las naves, en este caso los barcos, ¿verdad? Son, diría yo, son uno de los medios de transporte más grandes que el hombre ha construido para poder movilizarse o movilizar mercaderías, ¿verdad que sí? Dice la Biblia, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas dice ahí, de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño, ¿qué dice? Con un muy pequeño timón. Una embarcación, ¿cuántos han ido alguna vez en su vida al puerto marítimo? Pero no del lado de afuera, sino del lado de adentro. ¿Cuántos han podido ver a los grandes buques atracados en un puerto? Son enormes, hermano. Hay buques que pueden medir más de 200 metros. Son una monstruosidad. Cuando usted se para frente a un buque, usted se ve como una hormiga. Pero toda esa gran construcción, todo ese gran navío es piloteada con un pequeño instrumento, ¿sí? Con un timón redondo. Y dice la Biblia en el verso número 4, en su segunda parte, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Quién manda sobre el navío? Un capitán. Si el capitán dice todo a babor, todo a estribor, ¿verdad? Algo muy pequeño gobierna algo tan grande. Dice el Señor en el verso número 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua, y claro está, es un fuego, pero ¿en manos de quién? ¿En manos de quién puede ser un grande fuego? Aquellos que tienen, de alguna manera, son cautivos por el fuego, tienen un nombre. No sé si se llaman piromaníacos. Sí, creo que ese es el término técnico. Aquellos que tienen, sí, algún tipo de fijación sobre el fuego, ¿sí? Que les gusta que las cosas ardan o queman, ¿sí? O quemar. Mi amado hermano, la Biblia dice que la lengua es un fuego. Pero ¿en manos de quién o en corazones de quién? De los que le encanta ver siempre las cosas encendidas. Yo digo, la lengua, si quiero obtenerlo de alguna manera como ilustración, si dice la Biblia que lo compara con un pequeño fuego, ya quisiera que todos fuéramos bomberos. Para que en medio, si la lengua quiere encender algo, nosotros como bomberos, ¿qué hacer? Inmediatamente tirarle agua. Amado hermano, ¿cuántas veces en casa tenemos estos problemas? Vamos aterrizando el asunto para asuntos de aplicación espiritual.
¿Cuántas veces en casa, de pronto en un momento de coraje, en algo colérico, la esposa dice una palabra de fuego y ahí se requiere un esposo bombero? ¿Verdad que sí? Porque si la esposa dice algo en fuego, de pronto ella está cocinando, está lavando, está de pronto atendiendo a los niños y llega el marido, de pronto, obviamente llega de la calle cansado, pero al verla ella tan atareada, va y le pide algo, ella de pronto, de manera desatinada, dice, anda, sí, pero tú mismo. Ahora, si el marido es de paz y es bombero, ¿qué hará con esa palabra de fuego? No fue ofensiva, pero en el calor del día, en el caminar, puede ser que esa petición caiga de manera desubicada. Si el marido es bombero, ¿qué hará con una palabra de fuego? Ya, mi amor, tranquila. Sí, yo me sirvo. ¿Verdad que sí? Amén, maridos. Amén. Bendito. Traje preso nomás, no se preocupe. Pero si usted va a repeler ese fuego con un fuego más grande, usted entonces no buscará apagar la llama, sino que con sus palabras encenderá. Es como que usted tire en medio de una llama gasolina. ¿Verdad? ¿Qué pasa con la llama? ¿Se aplaca o se hace más grande? Amado hermano, cuando la Biblia nos dice que no debemos de levantar falso testimonio, debemos de entender que si usted habla de manera no concreta, no seguro de lo que realmente ha sucedido acerca de alguien, si usted dispara de esa manera, si sus palabras, la persona que las está recibiendo puede tomar esas pequeñas balas y hacerlas balas de cañón al dispararla a otra persona. Porque cada quien penosamente le pone su sazón. ¿Verdad que sí? Cada quien le pone de lo suyo. Dice, bueno hermano, yo no comencé el chisme, yo solamente le dije nada más. Fue él el que le aumentó. Pero ahí está el problema. ¿Por qué se lo dijo a aquella persona que usted sabe que tiene ya el mal de siempre aumentar las cosas? ¿No le parece que actuó de una manera insensata? Es verdad, usted puede decirme, pastor, pero si yo le dije lo que era verdad, sí está bien, pero no se lo dijo a la persona indicada, porque la Biblia dice que el que sabe refrenar su lengua, sabe refrenar todo su cuerpo. Y si usted sabe que en labios de esa palabra, en labios de esa persona, ella va a aumentar o va a quitar, entonces usted, por no actuar sabiamente, contribuyó a ese mal. Amados hermanos, la Biblia nos dice, para adicionar en este asunto, recuerda que en este segundo punto que estamos viendo, la importancia del mandamiento, nos dice en el verso número 6, y la lengua es un fuego, es decir, es un peligro. Mire que Santiago le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los inconversos, le está hablando a la iglesia que se encontraba en ese entonces en Jerusalén, porque él ministró cerca de 30 años. Estuvo al frente el apóstol Santiago o Jacobo, estuvo al frente de la iglesia en Jerusalén. 30 años de experiencia. La Biblia menciona en el versículo número 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Pero ¿qué pasa si no se la domina? Porque ese es el problema. ¿Qué dice? Y contamina, óigalo bien, contamina todo el cuerpo. Cuando se habla de todo el cuerpo, habla de que contamina todo el cuerpo de Cristo. Todo descompone. Todo. Una palabra sin fundamento o sacada de contexto acerca de alguien, amado hermano, puede causar inclusive división. ¿Usted acaso no se ha enterado de cómo hogares, matrimonios se han dividido a consecuencia de falsos comentarios? Cómo hogares se han dividido porque la comadre le dijo al compadre que le contó un amigo que vio a fulano subido en un colectivo, cuando de pronto era hora de que él esté en la oficina. Amados hermanos, ¿cuántas
veces por falta de mesura, falta de control de este pequeño músculo, podemos ocasionar abismos donde quienes caen en ellos, amado hermano, nunca logran salir. Cuando uno no sabe realmente cómo controlar este pequeño músculo en nuestro cuerpo, es preferible doblar rodilla, callar ante cualquier comentario y buscar siempre de Dios su ayuda, su socorro, para que Él nos dé el control sobre este pequeño músculo. Dice la Escritura en el versículo número 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama, es decir, que contribuye como la gasolina, la rueda de la creación, y oh sorpresa, y ella misma es inflamada. Dice ahí, ¿por quién? Póngale asunto, mi amado hermano. Dice que es inflamada por el infierno. Ahora, cuando se habla de inflamar, se habla de aquellos productos que sirven para la combustión. Pregunto, ¿el papel sirve para la combustión? ¿Ah? ¿Por qué? Porque es, diríamos así, es un material que se presta para poder quemarse con facilidad. ¿El oxígeno sirve para la combustión? ¿Sí o no? Claro que sí. Sin oxígeno, la llama no logra avivarse. Cuando usted le quita, cuando usted usa un extintor, el extintor tiene una propiedad. Vamos para una parte técnica. El extintor lo que hace, entre otras cosas, más allá de tirar polvo químico, lo que hace es aislar la llama del oxígeno. Y al no haber oxígeno, la combustión comienza a diseminarse. Amados hermanos, la Biblia dice que cuando la lengua se dispone a hablar cosas que no tienen fundamento, la Biblia dice que el infierno es quien la inflama. Pregunto, ¿el aire, que tiene que ver con el oxígeno, contribuye en este caso al fuego? Claro que sí. Véanlo de esta manera. Cada vez que la lengua está siendo mal utilizada, Satanás está haciendo esto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la llama de las palabras se inflame, se propague. Cada vez que usted habla mal de su hermano, sin conocer a su hermano, recuerde, usted sin darse cuenta está siendo un instrumento en el cual Satanás lo está usando. ¿De qué manera? Ay, hermano, o sea que yo puedo ser, sin darme cuenta, un instrumento del mismo diablo, del mismo infierno. Pues déjeme decirle que sí. Un cristiano puede llegar a ser, en un momento de debilidad, ser utilizado por el enemigo. ¿Cuándo? Muchas veces, cuando nuestra lengua no suele ser refrenada o no puede ser controlada por quien tiene el gobierno de ese órgano. Y ahí, mi amado hermano, el Señor nos sale al frente diciéndonos lo siguiente. Verso número, avanzo un poquito más. Verso número 7. Porque toda naturaleza de bestias, hablando de los animales, de aves y de serpientes y de seres del mar, se doma, es decir, se los puede gobernar, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella, ¿qué hacemos en el culto? ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia que hacemos en el culto? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos, no a Dios, pero ¿a quién maldecimos? Y ahí no dice a los hermanos, sino a los
¿Por qué? ¿Qué dice el mandamiento en Éxodo 20:16? Que no debemos de hablar falso testimonio contra quién. Es decir, que los hombres, todo ser viviente, todo ser humano es nuestro prójimo. Y dice la Escritura en el versículo número 9, y con ella maldecimos a los hombres que están, porque nos hemos olvidado de esto, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Ahora, hemos descubierto el mal. Vamos con la cura. Dice ahí, hermanos míos, esto no debe ser así. Ahora, si usted va al verso 8, en la primera parte dice, pero ningún hombre ha podido domar, ¿qué cosa? Muchos dirán, hermano, pero ahí está, pues. No, la culpa no es mía. La Biblia dice que ningún hombre puede domar su lengua. Y es verdad, yo le digo, ningún hombre que no tiene a Cristo puede domar su lengua. Porque como Cristo no es el dueño y Señor de esa vida, entonces no hay quien lo gobierne. Pero Cristo ha venido a nuestras vidas para poner las riendas del Espíritu Santo también sobre nuestra boca. Cristo es nuestro jinete y Él se ha subido sobre nosotros y ha puesto las riendas de su espíritu aún también sobre nuestra lengua, sobre nuestras palabras, para que de nuestras palabras no salgan cosas hirientes o cosas falsas en contra de nuestro prójimo. La Biblia dice que en el caso de la iglesia, por eso dice la Biblia, hermanos míos, ¿a quién está hablando? A los inconversos, a la iglesia. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura o por una misma grieta, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? ¿O acaso de las papas podrán salir zanahorias? No puede, ¿verdad? Una planta de melón queda la papaya. Un creyente, ¿qué podrá hablar de alguien? ¿Verdad o mentira? ¿Qué podríamos hablar? Aquí viene una gráfica muy buena. Jesús dio una recomendación muy sana con respecto a esto. Si tu ojo, si tu mano, si tu pie, yo diría, si tu lengua te es ocasión de tropiezo, ¿qué dice ella? Voy a hablar de lenguado, hermano. Amados hermanos, es preferible guardar silencio. Ahí quiere el Señor entrar también a gobernar. Es preferible, sí, guardar silencio, aun cuando te pique la sin hueso. Por eso el Señor la ha puesto tras estos barrotes blancos llamados dientes. Amén. Aprisiona la lengua. Dile, Señor, haz que yo tenga control sobre este pequeño órgano. Que cuando yo escuche algo en contra de mi hermano, yo sea una tumba realmente, sí, en la cual en mí pueda simplemente descansar tu paz y tu verdad, para aún reprimir a aquel que viene a hablarme algo que no es verdad. Amados hermanos, la Biblia, recuerde, no solamente nos ha hecho énfasis en este mandamiento, en el significado y en la importancia, sino también que hoy vamos a ver de qué manera tenemos que aplicar la aplicación de este mandamiento. ¿Cómo podemos aplicar este parámetro bíblico a nuestra vida? Dentro del cumplimiento o la aplicación del mandamiento, he puesto lo siguiente. El cumplimiento de este mandamiento, que se refiere al cuidado de nuestra lengua, puede empezar, dice ahí, a ejercitarse. Y aquí lo he puesto sencillamente, dice ahí, bajo un control, ¿qué dice? Usted no puede controlar su lengua diciendo, bueno, yo como soy deslenguado, todo en la boca se me cocina,
con gente muda para ver si se me pega lo mudo. No es así, mi amado hermano. La única manera para que usted pueda refrenar sus palabras y no hablar más de la cuenta es pidiendo de Dios el control divino para ese órgano. Solamente en Dios usted va a encontrar la verdadera, sí, diría, fuerza y poder para dominar el timón de su vida, el cual lo es la lengua. Usted tiene que orar con la misma importancia que ora por las almas, si tiene de pronto esa inclinación de orar por sus palabras. Mucha gente ora por todo el mundo y teniendo este gran defecto, esta gran debilidad, no ora para que el Señor le dé dominio y control, sí, sobre sus palabras. A veces decimos, Señor, dame autoridad sobre el diablo, dame autoridad sobre los demonios, dame autoridad sobre el presidente, que yo esté ahí y salga vencedor. Pero no oran por algo que lo está derrotando toda la vida: su forma de hablar, sus palabras, por su manera deslenguada o desproporcionada de hablar, o de exagerar o de minimizar las palabras. Amados hermanos, la Escritura nos confronta a que debemos de empezar a ejercitar bajo un control, dice ahí, divino. Cuando vemos que se habla de más de nosotros, cuando vemos que se nos juzga erróneamente, sí, o cuando somos atacados. Pregunto, ¿quién no quiere hablar y defenderse cuando se le está aplicando o se le está haciendo algo injusto? Pregunto, Jesús fue un modelo en ese sentido. A Jesús se le trajeron acusadores, comprados por cierto, que le decían de todo. A Jesús lo acusaban falsamente frente al Sanedrín, frente a Pilato y frente a todas y frente a todo el pueblo de Israel, diciéndole: este ha dicho que es hijo de Dios, este ha dicho que él va a destruir el templo. Claro, todos lo sacaban fuera de contexto. Y dice la Biblia que Jesús, ¿qué decía? ¿Qué decía? ¡Ay, estás hablando mal de mí! ¡Ah, tú no sabes con quién te has metido! Yo también sé defenderme, y ataca con todo. ¿Cómo me cayeron? Dispara. La Biblia dice que Jesús enmudeció y no refirió palabra, sí, delante de sus acusadores, aun cuando todas las acusaciones estaban fundamentadas en un falso testimonio. Hablaron de él, sí, falsamente. Pregunto, ¿podrás tú quedarte callado con tu marido, con tu mujer, y decir: Señor, yo no voy a pelear con este hombre, o no voy a hablar con esta mujer, yo mejor voy a doblar en mi integridad las rodillas, Señor, y voy a dejar esta causa delante de aquel que lo sabe todo? Como lo dijo el salmista: porque tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Mire que todos estos tres puntos han ido asociados uno al otro. Amados hermanos, la Escritura, sí, nos da el refuerzo en ese sentido. Nos dice la Biblia, cuando vemos que se habla de más de nosotros, o cuando vemos que se nos juzga erróneamente, o cuando somos atacados, debemos de tener un control personal de tal manera que sea, óigalo bien, Dios quien controle nuestra vida y no nosotros mismos. Dice el apóstol Pedro que Jesús, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Acompáñenme, por favor. Vamos aterrizando esta enseñanza. Vayamos a los textos. Romanos capítulo número 12. Romanos capítulo número 12. Recuerda, están hablando mal de ti, están levantando calumnia, están levantando falso testimonio. ¿Cómo debes de actuar?
Vamos a la aplicación del mensaje. ¿Ya lo tienes? Romanos capítulo 12, verso 19. Ahora, desde el 18, o desde el 17, o desde más atrás. 17. No paguéis a nadie mal por mal. Un punto muy importante a considerar. Recuerda, no paguéis a nadie, cristiano o no cristiano, mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, es decir, si depende de ti, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. ¿Cuántos son de paz por donde caminan? Hay quienes van caminando y son de guerra. Si ven un perro en el paso, lo patean. Si ven una puerta abierta así, de pronto en la vereda, la tiran y sale el vecino a reclamar. Amén. La Biblia dice que los hijos de Dios debemos de ser de paz. Verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino, ¿qué dice el Señor? Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice ¿quién? El Señor. Vayamos a un último texto para concluir. Aun cuando lo he puesto acá, ¿sí? Acompáñenme al libro de los Proverbios. Libro de los Proverbios. Capítulo 18. Proverbios, capítulo 18. Concluyamos con esto. Recordando el mandamiento. ¿Qué decía el mandamiento? Antes de que lea Proverbios, vuelva por favor conmigo a Éxodo 20, 16. No hablarás, ¿qué dice? Contra tu prójimo falso testimonio. Proverbios capítulo 18. Verso 21. Remárquelo. Si quiere, memorícelo. ¿Ya lo tiene? Proverbios 18, verso 21. Y pongamos la señal de tránsito cristiano. Lea conmigo. La muerte y la vida están en poder. ¿Oyeron bien? ¿De qué? El poder de la lengua. Y el que la ama, ¿cuántos aman su lengua? Ahora, ojo, si usted gobierna su lengua y ama lo que su lengua gobernada puede decir, le digo, esté tranquilo. Pero si usted no gobierna su lengua y ama lo que esta lengua descarriada habla sin parámetros, sin un refrenar, sin un control, pues amado hermano, de su lengua va a cosechar destrucción y muerte. Dice la Biblia: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mi pregunta: ¿qué clase de frutos está saliendo de tus palabras? Frutos que dignifican a Dios y la obra de Dios, que son todos los hombres, o simplemente tu lengua, sí, simplemente diría yo, alaba a Dios y destruye la creación de Dios. Recuerda, Éxodo capítulo 20, verso 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra, y espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición también para su vida. La gloria sea para nuestro Dios. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque tu palabra nos enseña, Señor. Qué precioso es poder analizar
cada mandamiento en este libro tan exquisito como lo es el libro del Éxodo. Ella me enseña, Señor, tu voluntad, pero también me hace ver el error en el que yo, mi Dios, estoy caminando. A veces, mi Dios, sin darme cuenta, esta lengua, Señor amado, me gobierna. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a controlar, Señor, este pequeño órgano. Ayúdame, Señor, a enseñorearme, Padre. Así, oh Dios, como le has dado autoridad al hombre sobre todo animal que tú has creado. Ayúdame a dominar este pequeño músculo en el nombre de Jesús. Pon, oh Dios amado, sobre mi vida la autoridad en las palabras, que ellas puedan ser filtradas, Padre amado, por medio del Espíritu Santo. Y Dios, así como tú me conoces y hablas acerca de mí, también ayúdame a conocer, Señor, a mi prójimo, para que mi lengua, Señor, no hable desmedidamente acerca de tu creación. Y líbrame, oh Dios, aún de las palabras que están, Señor amado, a mis oídos, como Padre con doble sentido. Guárdame, mi Dios amado, y permite, mi Dios, que mi vida entera, entre ella, este órgano tan pequeño como es mi lengua, pueda ser, mi Dios, de bendición y no de maldición. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, mi Señor.